Ser que nos acompañen en una tertulia, más de las que ya estamos haciendo una buena costumbre los viernes para concluir la semana. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a la doctora María del Refugio González. Bienvenida, doctora. Gracias, José Ramón. Bienvenido también. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que me parece necesario. De hecho, yo diría que hasta un poquito escandaloso el que no se hayan abierto foros para hablar de esto justo cuando estamos en el bicentenario. Quizá la doctora ya nos explicará un poco por qué preferimos hablar más del inicio de la gesta de independencia que de su conclusión, pero claro, del derecho, ¿no? Derecho es una transición en la Nueva España al México independiente. Yo voy a leer una breve síntesis curricular de la doctora para darle el uso de la voz y empezar de una vez esta interesante tertulia. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene estudios terminados de maestría en Historia de México en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e investigadora nacional desde 1985 hasta el 2000, fecha en que se incorporó a la Administración Pública en la Secretaría de Economía. Ha impartido cursos de Historia del Derecho, Principios Generales del Derecho y Teoría Jurídica Contemporánea en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y en diversos posgrados en universidades públicas y privadas del país. Entre el 85 y 1993 fue directora del Centro de Estudios sobre la Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Del 93 al 95, defensora de los derechos universitarios. En 1995 a enero del 97, abogada general de dicha institución, y de diciembre del 99 a diciembre del 2000 se desempeñó como secretaria técnica del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De enero del 2001 a 2003 fungió como directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía. Es autora de diversos trabajos sobre historia del derecho y de las instituciones en México. Ha realizado antologías para la docencia y de apoyo a la investigación. En los últimos años se ha dedicado al estudio de las transiciones jurídicas y de los diseños institucionales y ha publicado varios trabajos al respecto y editado un libro. Además, es miembro del Consejo Técnico Consultivo del Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y de 1989 a la fecha, donde ha sido jurado del Premio Salvador Azuela y de las becas que se otorgan en esa institución. Como secretaria técnica del Consejo Consultivo de la CNDH, tuvo a su cargo la organización de numerosos cursos sobre derechos humanos y Estado de Derecho. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales en materias de su especialidad y dictado conferencias en diversas universidades del país y del extranjero. Y bueno, decirlo, es una de nuestras grandes expertas en historia del derecho y como digo yo, es hoy una urgencia que empecemos a discutir estos temas. Bienvenida, doctora, y adelante con su exposición. Muchas gracias, José Ramón. Una pequeña observación. Fui miembro del Consejo Técnico de la Revolución del Instituto de Estudios Históricos. Después ya no. Ya cuando fue el centenario de la Constitución de 17, participé mucho con ellos y hasta me dieron un premio y toda la cosa, pero ya no estuve en el consejo. Y luego vienen las aclaraciones, entonces mejor aclarar. Sí, del Consejo Técnico del Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Bueno, me pidió José Ramón que hablara yo del proceso de independencia. Realmente son los procesos de independencia, unos fracasados y unos exitosos, uno solo exitoso. Traje una cinta para que también veamos algunas fotitos que les permitan a los, ¿sí se pueden? Van a estar los, ¿sí? Yo les digo cuál. Sí. Hay un primer dibujito que sirven mucho como para ubicar a la gente en el momento que está viviendo. Aquí todos son de Google, ¿eh? Ninguno lo hice yo. Aquí, como pueden ver, se supone que es una figura de época. La que sigue yo creo que es... Ahí está.
Y entonces dice que el periodo histórico que se conoce como independencia empieza estrictamente hablando el 16 de septiembre de 1810, cuando Miguel Hidalgo da el llamado Grito de Dolores, y termina el 17 de septiembre de 1821 con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. La idea detrás de este movimiento revolucionario era liberarse del gobierno español y dejar de ser un virreinato. El dibujo lo que muestra son el gorro frigio, la República Mexicana que se va a hacer independiente. No lo reconozco muy bien porque a lo mejor es Iturbide, y bueno, sin duda, ustedes lo notan muy bien, es Hidalgo. ¿Por qué es confuso lo que estaba señalando el doctor Narváez? ¿Y por qué? Hay que explicarlo un poco. Porque en realidad hay una guerra civil y un proceso político al final de independencia. Entonces, pues sí, es no confuso, pero como todas las cosas en la historia, no es lineal, sino tiene esta cosa que celebramos siempre con gran alegría, que es el levantamiento de los curas, primero Hidalgo y después Dolores, y luego Morelos, en contra de la opresión del gobierno español. ¿Por qué se levantaron? ¿Qué contexto hay? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que la Nueva España ya vive una situación bastante difícil al final de su época colonial, se atraviesan sequías y en España se abdica el rey. El rey había jurado no deshacerse nunca de sus colonias, bueno, no de sus tierras, eran sus tierras, se las había donado el Papa desde 1493, y entonces esto produce dos reacciones, una en España y una en América. En España se empiezan a hacer juntas, bueno, empieza la discusión de no estando el rey, ¿quién es soberano? Porque ese es el problema de fondo que está atrás de todo esto. O sea, si el rey ha sido el soberano, si siempre celebraban el cumpleaños del rey, el nacimiento de las infantas, todas estas cosas, bueno, preso el soberano en manos de Napoleón, ¿quién va a tener la soberanía? Hay una primera reacción en el Cabildo de la Ciudad de México, donde se dice el pueblo reasume la soberanía. Y la audiencia no está tan de acuerdo. El que había tenido la idea era Iturrigaray con el Colegio de Abogados y la audiencia no está de acuerdo. Entonces, esta primera reacción de quién reasume la soberanía o a quién le corresponde la soberanía, no estando el soberano en su trono, es fracasada, digamos. Incluso ustedes saben muy bien que algunos de los actores de esa primera intercambio de opiniones, pues acaban presos. Por otro lado, hay en paralelo, o sea, no todo se junta. En paralelo, desde antes, se van dando una serie de reuniones sobre todo en el Bajío, en el estado de hoy Michoacán y Guanajuato, que están pensando qué es lo que debe suceder para que deje de ser una colonia. Si me pasan la anterior, el dibujito anterior, hay varios factores que promueven, que facilitan la independencia de América Latina. Hay todo un clima inestable, se acaba de dar la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa
y la invasión francesa, que es la que estamos diciendo ahorita, y el clima ilustrado. Ustedes han oído, han visto hasta en peliculitas que Hidalgo siembra semillas como las de la seda, ¿cómo se llaman? Los gusanos de la seda. Bueno, los gusanos de la seda. ¿Perdón? No, sí, o sea, pone a los gusanos de la seda para hacer bueno, la tela, ¿no? Para hacer la tela, sí. Y hay un clima ilustrado. Ahora, hay un clima ilustrado. No se imaginen que hay una Nueva España ilustrada. Hay 4 gatos ilustrados y lo que era la Nueva España, que era una enorme, en un enorme territorio con muy pocas clases, ya no digan ilustradas, sino que supieran leer y escribir. Adentro, desde unos años antes, se habían iniciado las reformas borbónicas y se había empezado a dar un movimiento nacionalista. Ahora, ya podemos pasar a la que sigue, que es mucho más bonita, y esa nos quedamos viendo. ¿Qué quiero decir con un movimiento nacionalista? ¿A quién van a considerar sus antepasados, los criollos que buscan separarse de España? Curiosamente a los indios, porque no quieren ser españoles. O sea, el problema está con los españoles y entonces todo eso se ve muy bien en el Congreso de Chilpancingo. Todo eso, hay algunos del partido pues indígena o proindígena, hay un discurso muy indigenista incluso en el Congreso de Chilpancingo. Pero vamos por partes. Nosotros podemos considerar que son 4 etapas de la Guerra de Independencia. La primera, desde el grito de dolores hasta el fallecimiento de los primeros insurgentes. Fallecimiento es una forma de decir las cosas, es fusilamiento, o sea, no es que se mueran de un torzón. En general, son pasados por las armas. Una segunda etapa, que estos son Hidalgo, Allende, Aldama. Estos son los de la conspiración de Dolores, que cuando es descubierta, bueno, es perseguida. Después, la segunda etapa, encabezada por José María Morelos, que tiene como evento relevante la constitución de Apatzingán. Aquí dice Chilpancingo, pero acuérdense que yo lo saco de Google. Es de Apatzingán. Los sentimientos de la nación, la toma de Cuautla y termina al ser fusilado Morelos. Después hay una tercera etapa de guerrillas. Una tercera etapa donde sigue toda la inestabilidad, donde no se ponen de acuerdo. Y de los primeros que se habían levantado, todavía quedan en esta etapa Vicente Guerrero, en las montañas del estado que hoy lleva su nombre, y algunos otros, pues próceres, hoy próceres, en aquel tiempo guerrilleros, unos próceres de la patria y en aquel tiempo de guerrilleros. Aquí nos detenemos un momento porque aquí sucede algo importante. Al fracasar, porque fracasa, esta primera guerra de independencia, que tiene todavía otras etapas de las que quiero señalar algunas cosas, entonces, para la cuarta etapa faltan muchos años, que es la época de la guerra de guerrillas. Entonces, en la etapa que sigue, vamos al dibujito que sigue. Destitución, estas son las primeras que vimos. Hay todo un clima, en la que sigue, por favor, hay todo un clima de, la anterior, ¿por qué las colonias pueden ser libres? Esta es la que se conoce como representación de Talamantes,
en la que explica, es un discurso, por qué pueden ser libres. No les voy a leer todo, de todas maneras se lo dejo aquí a los organizadores para si alguien lo quiere, se los pasa, pero hay todo un argumento que se va construyendo entre una parte de las clases ilustradas de por qué pueden ser libres las colonias. Ahora sí pasamos a la que sigue. Dice él que cuando las colonias se bastan a sí mismas. Hace mucho rato que solo le mandan plata a España. Cuando las colonias son iguales o más poderosas que sus metrópolis. Cuando las colonias difícilmente pueden ser gobernadas por sus metrópolis, cuando el simple gobierno de la metrópoli es incompatible con el bien general de las colonias, cuando las metrópolis son opresoras o cuando ha adoptado otra constitución política. Esta es la que más nos importa. Cuando las primeras provincias que forman el cuerpo principal de la metrópoli se hacen entre sí independientes, esa mosquita nos está acompañando. Y cuando la metrópoli cambia de sistema religioso o cuando es exigida por el clamor general de los habitantes. No todos los puntos los vamos a desarrollar, pero el que sí nos importa mucho es que sí hay un clamor general de los habitantes. Ahora, yo les pido que por favor piensen en la pirámide social de la Nueva España. Y es una pirámide con un pico chiquito. En el pico chiquito están los españoles y los criollos. Después hay una cinta grande donde están los mestizos y las razas quebradas, y después están los muy numerosos pueblos indígenas. Para el final de esta época hay dos repúblicas, la República de Indios y la República de Españoles, un solo orden jurídico, porque entiendo que una parte importante del público es de abogados, entonces hay un solo orden jurídico constituido por la legislación que dicta el rey para las Indias, la legislación que dicta para la Nueva España y la que se dicta adentro por los virreyes o por aquellos que están facultados, incluidos los ayuntamientos. Entonces, se van dando los elementos para ir conformando un ente independiente. Seguimos. Esta línea que estamos siguiendo ahorita, bueno, estos sí tienen que verlo, aunque probablemente nunca se vio así, era Hidalgo, y estas son las rutas. Como la cinta se va a quedar, aquí se la pueden pedir después al doctor Narváez para que conozcan la campaña de la insurgencia de México, la campaña de Hidalgo y la campaña de Morelos. Las dos campañas al final fracasan. O sea, todo esto que les estoy contando es el bagaje, lo que está sucediendo, lo que llamamos guerra de independencia. Y como no queremos después hablar realmente con claridad de la consumación de la independencia, entonces nos quedamos, y aquí sí les voy a pedir que nos vayamos hasta la Constitución de Apatzingán. O sea, esta guerra de independencia produce un texto jurídico que es de gran importancia. Nos pasamos tantitas. Esta es bonita. El Congreso de Chilpancingo. Esta es una recreación. A ver, dejen que nuestras visitas vean cómo se imaginan. Todo esto es imaginario, ¿eh? No son fotografías que tomemos con el iPhone. Entonces, todo esto es imaginario por las descripciones de época.
aquí se está empezando a discutir la constitución de Apatzingán. O sea, todo lo que les he contado hasta ahorita desemboca, seguimos la página, en 2 actas de independencia y una constitución, que eso no deja de ser singular y es un poco el problema gravísimo. Ya ven que siempre nosotros tenemos dualidades. El movimiento del que estoy hablando produce una primera acta solemne de la Declaración de la Independencia de la América Septentrional. ¿Quién la dicta? El Congreso de la Anáhuac, ese que vieron allí paraditos a todos, legítimamente instalado en la ciudad de Chilpancingo. Ahora no se podrían instalar ni por ningún motivo, porque está invadido de personas no gratas. Legítimamente instalado en la ciudad de Chilpancingo por las provincias de ella, declara solemnemente a presencia del Señor Dios, árbitro moderador de los imperios y autor de la sociedad, y que los da y los quita según los designios inescrutables, que por las presentes circunstancias de la Europa, y la frase en la que quiero que se fijen muchísimo, porque es la clave de todo, ha recobrado el ejercicio de su soberanía usurpado, que en tal concepto queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español, que es su árbitro para establecer las leyes que le convengan para el mejor arreglo y felicidad interior y para hacer la guerra y la paz y establecer las alianzas con los monarcas y repúblicas, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que recobró la soberanía? Porque si se acuerdan ustedes de la historia, pues descubre Colón, llega Cortés, entra en la batalla con los mexicas, lo ayudan los tlaxcaltecas. O sea, ¿a qué soberanía se está refiriendo esta acta de independencia? Ese es nuestro primer problema. Y eso es lo que hace que, bueno, pues después tengamos siempre tanta complicación y tanta discusión. Aquí hay un partido que es criollo mezclado con indios, con indígenas de grupos superiores. Uno siempre se imagina que los indígenas eran todos unos pobres explotados y que sufrían muchísimo y que los trataban mal. No, desde el tiempo del descubrimiento y la conquista, los indígenas caciques se casaron con los indígenas caciques, sí, se casaron con españolas, y entonces, a partir de ellos, se fue haciendo una nobleza indígena, de la que poco hablamos. Hay una nobleza indígena que se siente que está dentro de este paquete y quiere también ser independiente. Esa nobleza indígena es muy fuerte. En el 16, 17 empieza a ser menos robusta en el 18, porque son todas las reformas borbónicas, y para el 19 ya no queda mucho de la nobleza indígena, más que en la cabeza de los que redactan esta acta. O sea, ¿cómo reivindico una soberanía si antes el país, no había país, pero el territorio estaba constituido por tribus, por grupos indígenas, por señoríos independientes, o por lo menos aislados? Este es el primer gran misterio de nuestra independencia. Esta asamblea, lo que sigue, el Congreso de Chilpancingo, esta asamblea declaró
hizo, si se fijan ustedes, aquí dice segunda edición, porque la primera nunca se tuvo. O sea, se tuvo a lo mejor en el momento en que estaban en Apatzingán haciendo la Constitución. El decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. A nosotros, el que nos gusta es el decreto. ¿Por qué? Porque la otra es la Constitución de Cádiz, o si no, nos vamos hasta la Constitución de 24, porque está la circunstancia que en el medio el que se nos atraviesa es el que es el verdadero consumador de la independencia, del que todavía no estoy diciendo nadie. Entonces, todos estos hombres, no mujeres, algunas sí van ayudando a llevar adentro de las faldas todas las piezas, incluso de esta Constitución, se hace con piezas que llevan las esposas de los insurgentes a Apatzingán, y lo que les decía yo hace un rato es la segunda edición. ¿Dónde está la primera? Se desbarranca. O sea, cuando no tenemos respuesta para esta época, ¿dónde están las discusiones de este Congreso? Venían en una recua en cajas, en una recua que iba por un camino muy complicado y dificultoso, y se desbarrancó. Bueno, la primera edición de esta, hay unos trabajos muy bonitos de una investigadora que se apellida Ana con doble N, y trata de explicar qué pasó con este decreto constitucional. ¿Qué tiene de particular este decreto constitucional? Que tiene un artículo, aquí está, tiene un artículo que tiene toda la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. O sea, es una herencia directa. El capítulo 5 tiene de particular este decreto de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos. Es el artículo 24 y repite con mucha precisión todo lo que dice la Declaración del Hombre, de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eso es lo que tiene de particular este decreto. Por eso nos gusta y por eso nos sirve de ideario para todo el siglo, porque no lo volvemos a encontrar hasta 57. En ninguna de las otras constituciones están todos los derechos. Aquí están todos. Ahora, ¿qué derechos son? Los de primera generación, los derechos humanos de primera generación. La igualdad, la seguridad, la propiedad y la libertad de los ciudadanos. Esto hizo, y es lo que tiene de particular, el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Hay una discusión muy fuerte, siempre hay discusiones muy fuertes entre los historiadores, que si estuvo vigente o no estuvo vigente. Porque bueno, pues al rato estos todos andan a salto de mata, los persiguen, y el decreto no sabemos si estuvo vigente. Sí estuvo vigente, parcialmente vigente, en por lo menos toda la parte que se refiere al Poder Judicial, que funcionó en Ario. Y creo que traigo un dibujito de Ario. Ahorita pasamos... No, mejor no pasamos nada porque no traigo el dibujito de Ario. Estuvo vigente en el Tribunal Constitucional, en la parte judicial. De lo demás, ustedes saben cómo son las guerras, y estos textos que se expiden en el medio de una guerra, pues unas partes están vigentes, otras partes no están vigentes. Luego, los independentistas, al muy poco tiempo, empiezan a tener divergencias entre sí, y del decreto solo se queda
el tribunal de Ario unos años. Después salen todos corriendo de aquí y se van por donde pueden. El tribunal se deshace unos años después por el general Mier y Terán en Veracruz, porque hay las fuerzas de Calleja que van siguiendo a todos los levantados, a todos los insurgentes, y hay que acabar pues con todos los que hicieron el decreto y con todos los insurgentes, punto y aparte. Y hay una política muy grande de amnistías para que los que indebidamente y no pensando en el bien de la patria se habían levantado contra las autoridades constituidas, eran traidores a la patria, pero se fue haciendo una política de amnistías para que se pudieran incorporar. Nos brincamos en las fotos hasta lo que se llama la consumación. Esta es la tercera, aquí. Esta es lo que es siempre la que sigue. Esta. Esto es lo que siempre es muy difícil de entender. Yo no sé cuando ustedes eran niños, cuando yo era niña decía, bueno, ¿cómo empezó en tal lugar y cómo se consumó tantos años después y qué es lo que pasa en medio? Lo que pasa en medio está en la diapositiva anterior, que es la guerra de guerrillas. Y por un lado, esta es lo que pasa. Y por otro lado ya se dictó la Constitución de Cádiz. Por otro lado, en la Nueva España sí se juró la aplicación de Cádiz, pero le quitan la libertad de imprenta y quedan al final, para la consumación de la independencia, dos personajes. Vicente Guerrero, que es, como su nombre lo indica, claro, Guerrero se llama por él. A lo mejor él se llama de otra manera, pero el estado se llama Guerrero, y él es el último de los jefes insurgentes. Y Iturbide, que es el representante de España. Aquí la lucha armada sigue, pero los dos se dan cuenta, pero lo importante es que se da cuenta Iturbide, que por la fuerza no va a vencer a Guerrero, porque no hay manera de vencer una lucha de guerrillas, y menos en las montañas de Guerrero. O sea, eso lo sabemos todavía. Y decide reunirse para reconciliarse, para hacer el plan de Iguala que establece la independencia de México. Ustedes me van a decir, señora, está usted confundida. Hace rato nos habló de un acta de independencia. Ahora, ¿por qué nos habla de otra acta de independencia? Entonces, se reúnen. El que sigue es el dibujito del abrazo de Acatempan. Aquí está, se abrazan. No sabemos su fidelidad, pero bueno, traté de traerles dibujitos que les ilustren. Y se firma el plan de Iguala, que establece la independencia de México de España, la religión católica como única y la unión de españoles y americanos. Y después del plan de Iguala, ya se va aquí está el abrazo de Acatempa, y viene el acta de independencia del Imperio Mexicano. Esto es lo que solemos tener escondido debajo de la alfombra, porque el plan de Iguala lo que dice es que se constituirá un imperio en el que estará a la cabeza un príncipe de la dinastía Borbón y que en su defecto, bueno, otro príncipe, y si no, se pondría alguna otra persona real. Este es el acta de independencia. Este es el acta de independencia que la firma del Imperio Mexicano, que se pronuncia por su Junta Soberana congregada en la capital,
el 28 de septiembre de 1821. Aquí no habla de reivindicar. Aquí dice, la nación mexicana, que por 300 años no ha tenido voluntad propia ni libre, el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. O sea, aquí no reivindica una soberanía que es muy difícil de sustentar, pero aquí sí dice que ha vivido en la opresión, los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronadas y está consumada la empresa eternamente memorable que un genio superior a toda admiración y elogio y amor y gloria de su patria principió en Iguala, prosiguió y llevó al cabo arrollando los obstáculos casi insuperables. Y el vocablo que dice aquí es restituida. No reivindica ninguna soberanía, sino que aquí dice restituida pues esta parte al septentrión, al ejercicio de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza y reconocen por inenajenables y sagrados las naciones cultas, en libertad de constituirse del modo que más le convenga, se constituye en una Junta Suprema del Imperio. Es nación soberana y es independiente de la antigua España. Aquí se siguen casi textualmente los principios del Plan de Iguala y de los tratados de Córdoba. O sea, hacer un imperio es lo que decían. ¿Por qué? Bueno, pues porque se firmaron con el representante, con O'Donoghue del Agustín de Iturbide, con el representante de España. Ya no hay virreyes, ya hay un jefe político que se llama Juan O'Donoghue. Los firmantes son Agustín de Iturbide, Antonio, obispo de la Puebla, y un lugar para la firma de O'Donoghue, y luego algunos de los muy distinguidos. Francisco de Azcárate, que viene desde el ayuntamiento, Espinosa de los Monteros, Guridi y Alcocer, que se escapa de las cárceles y que se va como representante de América a la Constitución de Cádiz. Y les traje la que sigue. Entonces, esto se firma, este es el Plan de Iguala. Esto es un poco para que se imaginen cómo se ven. O sea, esto me ha dado a mí siempre muy buen resultado, que aparte de que les cuente, se imaginen cómo se ven. Vean cuál creen que es Guerrero. Este. ¿Sí? Y así se ven, estos son los uniformes que usan. Pero lo que más quiero que vean, este es el Plan de Iguala. Y el que sigue es los tratados de Córdoba que tenemos en una copia. Bueno, el Acta de Independencia. Los tratados de Córdoba y vamos al Acta de Independencia. Porque deberían estar en ese orden. No se ve muy bien. Circula, la puede uno comprar en las papelerías y todo, pero la primera firma que está es la de Agustín de Iturbide. Y eso nos causa mucho trauma, pienso yo. A lo mejor no nos causa tanto trauma, pero bueno, que el consumador de la independencia fuera Iturbide sí nos causa trauma. Y luego traje, para terminar, se constituye un ejército trigarante que va a defender las 3 garantías al amparo de las cuales se hizo todo lo que les he contado, que son unión, independencia y religión católica. Entonces, las 2 fotos que siguen son primero la que habíamos puesto. Este es el acta, para que después la tengan. Esta es la que pudo haber sido la de la época, la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, que es unos días después, el 28, creo, de septiembre. Y luego una ya no reproducción de época,
sino una ya de hacerlo elegante. La que sigue es un dibujo para poner muy elegante la entrada del ejército trigarante. Efectivamente, las dos son la misma, pero vistas con ojos distintos. En la otra entraron todos los cochambrosos y los que venían de la lucha y de la pelea, y aquí entran puros señores elegantes estos se llaman arcos de triunfo y se ponen en los momentos de gran triunfo. Después, nada más para que, como no se pusieron de acuerdo y entraron en enormes conflictos unos con otros, el ejército, o sea, el pueblo, coronó a Iturbide, que es un poco con la que estamos terminando. A ver, siga la siguiente. Esta es la coronación de Iturbide. Como les he dicho, puede ser que no haya sido así, pero lo que me importa es que vean el verde, blanco y rojo, la capa de armiño. Aquí un indígena que probablemente pues sea visigodo, porque vean ustedes nada más qué diferente es de todos los que han visto. Y esta es la coronación de Iturbide, o esta es la recreación, la república, como siempre, el gorro frigio y verde, blanco y rojo. Y verde, blanco y rojo. Yo creo que con esto terminó la exposición y ya podemos pasar a preguntas y respuestas. Estas se las dejo y ya José Ramón que determine a quién se la da y a quién no. Sí, okay. Muchísimas gracias, doctora. Yo, bueno, pues aplaudo. Una exposición muy, muy didáctica, muy apretada. No, bien, bueno, igual aquí ahorita si quiere desarrollamos alguna idea. No, alguna pregunta que tengan y la vamos desarrollando. Ajá, exacto. Entonces vamos a esperar las preguntas. Ahorita estoy aquí atento. Yo aprovecho pues un poquito como para glosar, para, como dicen, hacer de abogado del diablo. Y creo que un poquito en esta línea que nos propone procesos, ¿no? Al plural. Sí. Me parece interesante porque pues eventualmente uno se imagina, por ejemplo, que la independencia fluía en algunos puntos específicos de la geografía mexicana, es decir, no sé, Guerrero, Michoacán, pero pues el resto seguía igual, ¿no? O sea, seguía el virreinato e incluso yo creo que después de consumar la independencia seguía, o incluso hoy sigue en algunos espacios con otras inercias, otras maneras de actuar o de concebir los propios procesos. O sea, es decir, que hay procesos inacabados. Ya no quiero ahora sí que echar más leña al fuego, pero incluso el propio proceso revolucionario, ¿no? Que parece una continuación a veces de independencia, y el de independencia, como usted lo señaló, parece a veces una continuación de la conquista, y así estos procesos que son sumamente complejos. Pienso en el caso específico de Tlaxcala, ¿no? O sea, hay algunas cosas de la cultura jurídica tlaxcalteca que parece que hacen reminiscencia a ese acuerdo que tuvieron en principio ese pueblo con el conquistador, ¿no? Y no como traición, sino simplemente como de derecho internacional, ¿no? No, y además para ayuda, porque Tlaxcala era uno de los pueblos oprimidos por los mexicas. Entonces se une a la conquista de Tenochtitlan, por supuesto, ¿no? O sea, yo no sé ustedes cuando estaban en la primaria, pero pensar que 300 hombres habían derrotado un imperio, siempre me decía yo, pucha, qué poderosos, eran como Superman. Y entonces, eso no es tan así. O sea, realmente son muchos
de los señoríos que están bajo el dominio en eso sí tuvo genio Cortés, porque supo aliarse con las cabezas de los señorías para luchar contra el imperio, contra la cabeza del imperio. Y ese también es un proceso, hablando de procesos, José Ramón, que empieza, le dan la pedrada a Cuitláhuac, parece que ya se acaba, luego se va a las Cicueras, o sea, son procesos también, no hay un día de la conquista, pues, como no hay un día que se acabe la Edad Media. Todas estas son procesos, y procesos que a veces como que siguen. Aquí ya vimos que pues, sigue Guerrero en las montañas. Uh-huh. Menos mal, porque si no, ¿con quién hubiera pactado Iturbide? Claro, entonces, y aquí hay una pregunta de Diana González que voy a tratar de hilar en esto que usted está diciendo. Usted dijo al inicio, hay que hablar o sea, hay que afrontar la historia, y la historia jurídica, la historia constitucional, la historia en general, como procesos que no son lineales. Entonces, un poco digamos, esta historia ranquiana, esta historia que, bueno, algunos llamaban de bronce, esta historia oficial, que quiere justamente encapsular o seleccionar algunos de los eventos históricos para explicar mejor una visión de la historia, y que entonces se basa un poquito como en mitos, en exaltar a algunos personajes por sobre otros. Ya nos explicó que, bueno, Iturbide es un personaje complejo porque termina siendo emperador y no era conveniente que nuestra independencia o nuestra historia nacional comenzara con un imperio, claro, cuando se quería hablar de república o de otro tipo de organización política. Entonces, dice aquí Diana, si usted o sea, cómo hablar de mitos, cómo hablar de héroes verdaderos o de falsos héroes, cómo afrontar esta historia, ya la menciona usted, ¿no? Bueno, pasa con los niños héroes, ¿no? Yo me acuerdo que en la primaria, pues todos teníamos como esta historia bonita, ¿no? De estos adolescentes que dieron su vida por la patria. Y después, cuando crecí, no, es una tontería, ¿cómo crees que eso pasó? Eso es un mito. Y entonces ahora tenemos como esta cuestión posmoderna pues, de dudar de los mitos, de generar otros. Eso es un poquito lo que pregunta Diana, doctora. Bueno, Diana, lo que pasa es que no le puede uno dar una conferencia de 1 hora a cada niño de primaria. Entonces, lo que hace la educación nacional para irnos constituyendo en una educación nacional es una historia más pareja en la que quiero destacar a unos y no destacar a otros para las generaciones que estoy educando. Porque imagínense que en cada salón de clases, pues nos sentamos ahorita, como estamos ahorita, y entonces cada quien pregunta y dice que si esto y que si lo otro. O sea, estos son fenómenos que suceden en todo el planeta Tierra. Se enseña una historia sencilla con mitos y con los valores que uno quiere resaltar. Los valores son el patriotismo, el amor a la patria. Al principio era la religión, pero cuando nos convertimos en un estado laico, pues ¿qué hacemos si todas las constituciones, menos la del 57, dicen que la religión será una sola, la religión católica, y luego nos convertimos en estado laico? Entonces, todas esas cosas suceden en todos lados. Nosotros no somos los únicos que tenemos historia de bronce, porque eso también nos da, porque somos los únicos en el planeta Tierra que les contamos cuentos chinos a los escolapios. No, no es cierto. O sea, se necesitan estas historias sencillas
que puedan ser digeridas. No es que yo crea que las mentes infantiles no pueden procesar historias complejas, pero llenarlas de datos no sirve de mucho. Entonces, explico una historia sencilla con los valores que quiero resaltar. Si pensamos, por ejemplo, casi todo lo aprendimos en México a través de los siglos. Cuando ya acabó la Guerra de Reforma, y entonces Riva Palacio cuenta una primera vez toda la historia nacional. Luego, la otra gran historia que hacemos es en el porfirismo, por Justo Sierra. O sea, vamos haciendo como cortes y explicando, porque los países son dinámicos, las sociedades también, y bueno, pues los niños también. Y los niños son los sujetos de estas narraciones. O los objetos, ¿no? Qué tontita, los objetos. Sí. Que por ahí está este libro precioso de Marc Ferro, ¿no? De cómo se cuenta la historia del mundo a los niños. Se lo recomiendo mucho, del Fondo de Cultura Económica. Y él narra cómo en distintos países, lo que usted está diciendo, doctora, o sea, cada cultura va adecuando sus narrativas para exaltar o fortalecer un tipo de identidad. Y claro, bueno, pues al final, como dice usted, son procesos necesarios en un cierto nivel, a una cierta edad, y luego ya nosotros como adultos, pues nos toca un poco hacer la crítica, la dialéctica. Y la investigación. Exacto. O sea, si uno lee los tratados de Córdoba, que eso cuando uno es chico, si lee los tratados de Córdoba y el plan de Iguala, pues ya se imagina que va a venir un emperador, pero luego el emperador desaparece y nos vamos hasta la Constitución de 24, especialmente en historia constitucional. Y entonces dice uno, bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, cuando uno es chico, a lo mejor lo que pasa es que anda jugando en el recreo y no se fija mucho en esas cosas, pero si ve uno con atención, de repente dice, bueno, ¿y aquí cómo se da este salto? ¿Cómo es que, por qué llega Maximiliano? No llega solo, lo mandan a ver. O sea, hay un grupo de mexicanos que hay unas fotos muy lindas que yo siempre les enseño a mis alumnos, Gutiérrez de Estrada, que lo llevan a invitar, o sea, lo invitan. ¿Por qué lo invitan? Porque se dan cuenta que llevan 50 años de guerra. Y entonces dicen, bueno, lo que pasa es que antes éramos una monarquía y todo caminaba bastante bien. Siempre acuérdense del mito del eterno retorno. Si traemos un emperador, todo va a caminar bastante bien. Lo que no se imaginaban es que los liberales iban a decir que todo menos el emperador. O sea, y no tanto los liberales en general, pero sobre todo Juárez, que dice, bueno, pues con el emperador no. O sea, todas estas cosas se van matizando, cuando uno es chico a veces no entiende muy bien. Yo, cuando me di cuenta que teníamos 2 actas de independencia y Ramón, tú eras un bebecito en aquel entonces, cuando hicimos el diccionario jurídico en Jurídicas. Jurídicas de la UNAM. Sí. Y entonces yo hice una acta de independencia de 13 y una de 20 y tantos y dije, a ver, ¿cómo está esto que tenemos 2 actas de independencia? Y bueno, porque tenemos 2 esfuerzos diferentes para lograr el objetivo de la independencia. Y entonces ya uno va entrando, pero eso no lo puedes hacer en cada salón de clase en sexto. ¿O en qué año les dan historia? O ya no les dan historia, la verdad no sé. Sí, eso no lo puedes hacer con cada niño.
Y luego, doctora, nos dice Mirna Ocaña Díaz, no sé si, Mirna, si quieres hacer de viva voz tu pregunta, porque dices, tengo varias preguntas. A ver, Mirna, ¿se tiene que poner una M o nada más oigo? Sí, nada más, ella va a participar, está encendiendo su micrófono. Ok, es Diana. No, Mirna Ocaña Díaz, que es una de nuestras asiduas asistentes a las tertulias. A ver, Mirna, a tus órdenes. Y no, bueno, sí, 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 sí. Es que Mirna tiene a veces problemas con su... Aquí está Mirna. Hola, Mirna. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, gracias, fue una excelente charla. Y bueno, a mí me hacen varias preguntas, ¿no? Respecto al movimiento de independencia, así como dice desde niña. Y bueno, primero mencionó que los indígenas de la clase alta se casaron con algunas españolas, ¿no? Y formaron algo así como otra clase, bueno, una élite, un Una élite grupo. del 16. A una élite. ¿Ellos qué papel desempeñaron antes de la independencia? O sea, no. Ellos forman parte de las élites indígenas de la República de Indios. Hay una cosa que a lo mejor no falta en esta explicación. Si un indio se casa por la iglesia con una española, es jurídicamente española. Y igual al revés, o sea, la condición jurídica en la Nueva España, y lo ha explicado, lo ha estudiado mucho Magnus Mörner, depende mucho más del lugar donde uno está situado y del dinero que tiene que del color de la piel. O sea, desde el principio, quitando algunos enclaves, por ejemplo en Jalisco, que no se mezclan con la población indígena, desde el principio la corona admite el matrimonio interétnico. Y si la esposa es una princesa que tiene tierras, pues con mayor razón, porque entonces van a nacer unos hijitos que étnicamente son mestizos, pero jurídicamente son españoles. Esa es una cosa que es muy, muy, muy importante de la Nueva España. Jurídicamente son españoles. ¿Qué quiere decir eso? Que forman parte de la República de Españoles. Y entonces no tienen ninguna restricción a sus derechos. Son pocos, vamos a estar de acuerdo, por supuesto, en que no son muchos, pero y además hay una nobleza indígena. Una alumna mía está haciendo ahorita una tesis absolutamente linda de Oaxaca, del divorcio eclesiástico entre dos caciques, no eran tan avanzados, un cacique y una cacica indígenas. O sea, esa es otra historia. También se puede separar la persona que no recibe buenos tratos dentro de la Iglesia Católica. Y hay un divorcio eclesiástico los 3 siglos. Nada más que no se permite el matrimonio hasta después de las leyes de reforma. Pero esta alumna tiene un caso que llegó a la audiencia, lo que quiere decir que debe haber habido, o sea, la cacica debe haber sido una cacica rica y el cacique también, no querían estar juntos, decidieron por razones que ahora que empiece el semestre voy a conocer, porque apenas estamos viendo una parte del juicio, decidieron pedirle al tribunal eclesiástico el divorcio. Y es un divorcio eclesiástico que no permite volver a casar, pero no los obliga a volver a vivir juntos. O sea,
hay muchas cosas en la Nueva España que uno las explica simplificadas, digamos, porque si no vuelve loco a todo el mundo, porque es un mundo de excepciones, es un mundo en que las reglas que las reglas son muy difíciles de entender. Y, por ejemplo, esto de los dos caciques, que esta alumna está haciendo el divorcio de la cacica y la cacique, es de Oaxaca, ¿eh? Ahí no es un matrimonio interétnico, son dos indígenas de Oaxaca. Pero también hay matrimonios interétnicos y los alumnos van avanzando mucho con todas sus tesis. Las hacen en el Archivo General de la Nación o en el Archivo del Arzobispado, o sea, en el del Ayuntamiento. Ahorita tenemos también algunas tesis de la justicia en el siglo XVI, o sea, pero eso no se lo podemos estar explicando a los alumnos, a todos los alumnos de quinto año, porque nada más les vamos a hacer una confusión, claro. Si para nosotros a veces es bastante complicado explicárnoslo, no, ahora ya nos lo explicamos bastante, pero todos los países lo hacen. Eso no es una cosa que uno deba pensar que qué malos los liberales porque quisieron hacer una historia plana y toda la que hizo Riva Palacio. Bueno, que lejos de ser plana es una historia bastante complicada, pero bueno, la trataron de hacer plana para que se entendiera, ¿no? No es por otra razón, Mirna. Su otra pregunta. Doctora, otro de nuestros asiduos asistentes, Juan Ignacio Bilbao Vázquez, tiene una pregunta muy interesante. Creo que a propósito de los tiempos que vivimos, la historia puede ser también interesante para esto que quiere preguntar Juan Ignacio. Y así en el tono y con la generosidad que usted ahorita nos ha propuesto de hacer la tertulia, pues que abra su micrófono, ¿cómo ve? A ver, Juan Ignacio. Hay que abrir el micrófono. Ya. Sí, ya. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muy interesante la charla. A mí me llamaron la atención varias cosas que ha puntualizado en esta tertulia. La primera es que no es un proceso, que propiamente la independencia no es un solo proceso, sino varios procesos y que dentro de ellos algunos ganaron y otros perdieron, pero que sobre todo se dio una negociación. Luego el doctor José Ramón habla efectivamente de que no era muy conveniente de iniciar la independencia con un imperio y tal pareciera que eso es la materialización de lo que la sabiduría popular se dice, que no siempre se gana o no siempre se pierde. Que en este caso, por ejemplo, Iturbide o el proyecto de Iturbide resulta ganador, pero que al final de cuentas ganando termina perdiendo y Guerrero, al quedar en la historia como un héroe, digamos que pues, producto de esta negociación es como perder, termina ganando, sí. Y sobre todo que este tipo de negociaciones no resuelven un problema que se había venido gestando a lo largo de la colonia, que era la polarización, ¿no? Cuyo punto más alto, tal pareciera, es el hecho en el que convergen dos formas de gobierno, ¿no? La república y el imperio. Y esto tal parece que también es actual, porque hoy en México vivimos en una sociedad políticamente polarizada. Creo que no es el punto más alto, pero que siempre ha estado ahí, ¿no? Y que estas negociaciones no han eliminado este tipo de problemática, ¿no? Entonces eso es lo que... Pero mi pregunta viene más encaminada en el sentido de quiénes son quienes terminan realmente perdiendo estas negociaciones sobre la independencia y quiénes terminan ganando y sobre todo qué pierden y qué ganan. Bueno, unos ganan la gloria. O sea, Guerrero... Esa es mi pregunta. Al que al final matan, o sea, todos los héroes de los que vamos contando y también en la Revolución, muchos de nuestros héroes acaban con 2 balazos o 3 o 4 o 5. O sea, eso es una cosa, no nada más los nuestros. Esto que sucede aquí
Es la forma en que va caminando la historia. El tema de la polarización siempre está presente porque es una sociedad contrastada desde sus orígenes, desigual desde sus orígenes, y entonces es muy difícil que no haya una polarización. Además, es una sociedad que yo tengo un cuadro que ahí les explico a mis alumnos, donde vemos muy claramente cómo casi todos los procesos de reforma acaban peor. O sea, acaban en un levantamiento o en un caos mucho más grande. Esa es una de nuestras características por nuestros orígenes. Ahora, además, somos un país grande con distintas climas, distintas formas de cultura, que unos aprecian unas cosas, otros aprecian otras cosas. Quizá la cosa única que nos homogeneizó, que nos unificó en el siglo XIX, fue Maximiliano. O sea, eso sí, no queríamos, o por lo menos un número muy grande de mexicanos, no querían un emperador francés. Allí hay un punto de unión entre los mexicanos que nos distingue, nos diferencia de todos los países latinoamericanos. O sea, ellos no tuvieron un invasor francés y que además dijera que era el emperador, ¿no? Entonces, eso nos distingue completamente y nos permite vivir en la restauración de la República y los siguientes años en santa paz. O sea, muchísimo más en paz que lo que habíamos vivido los primeros 50 años. El tema de Maximiliano no fue del agrado de muchos mexicanos. Sí lo fue de otros, porque yo que tengo alumnos en escuelas privadas y en escuelas públicas, por ejemplo, que antes de la pandemia siempre los mandaba yo a hacer un par de viajes, uno al Templo Mayor y otro al Museo Nacional de Historia. Y del Museo Nacional de Historia siempre me venían con toda la descripción de Maximiliano. Y la cama de Carlota los ponía muy contentos y las terrazas. O sea, la idea de la monarquía siempre la hemos tenido en la cabeza. De hecho, hay varias constituciones monárquicas que fracasan. Y luego, el Templo Mayor, pues es una historia que nos conmueve, porque todo lo que vemos ahorita estaba bajo tierra. O sea, Cortés tira todo para hacer allí el cabildo. Y además, el cabildo. Eso es lo que dice que hay que hacer en la nueva Tenochtitlan, en Tenochtitlan. Claro, cuando se acabó el mal olor de los muertos, me imagino yo, siempre que pienso en que allí hicieron el cabildo. Y luego se pusieron a llenar los lagos y a desecarlos. Esa ha sido una lucha de 500 años, desecar los lagos, acabar con las inundaciones. Esa, si la quieren poner, me dará mucho gusto para que, como juristas, como ingenieros o como lo que sea cada quien, piense que otra de nuestras obsesiones es acabar con las inundaciones, ¿sí? Ok, nada más que nos asentamos en una cuenca lacustre. Entonces, cuando uno ve Río de la Piedad, Río Mixcoac, esos eran ríos. Hay que ver cómo era el dibujo de la Ciudad de México que vio Cortés, pues es una cuenca lacustre. Ahora, ¿por qué Cortés a fuerza se asentó allí? Porque era el núcleo del poder. O sea, las cosas van teniendo pequeñas explicaciones. Lo menos sensato
es tratar de encontrar explicaciones globales. O sea, ya, con esto lo explico todo. El amor a la patria o el desamor a la patria, o lo que ustedes quieran. No. Cortés quiere asentarse donde había sido el centro del poder mexica y nos condenó a vivir inundados. Porque, bueno, pues todavía vivimos. Yo en antier vi que se inundó Insurgentes. 500 años después, jóvenes. O sea, échenle una pensada qué negociadores somos. Con la naturaleza, incluso. Aprovecho para recomendar que vayan a ver las dos obras de teatro que están montadas, los dos monólogos en el Castillo de Chapultepec. El productor es Rodrigo González. Justo a la entrada del castillo venden los boletos. Es la obra de Imperio, que cuenta la historia de Maximiliano, y un poco esta relación con los indígenas, con Juárez, y la de Carlota. Son dos puestas en escena maravillosas, porque además como fondo tienen ustedes el castillo. O sea, están en una velada teniendo el castillo detrás y escuchando estos diálogos, pues que hacen pensar mucho sobre las cosas incluso actuales. Y también pensé una cosa que ha sido poco explorada, doctora. Quizá una excepción de lo que decía usted de Latinoamérica, de que nosotros solo tuvimos a Maximiliano, es Brasil. Porque Brasil tenía a Pedro II, que era justo el primo de Maximiliano, y también era emperador. O sea, nos regresamos al plan de Iguala y los tratados de Córdoba. Los brasileños les pareció una gran idea no separarse del todo de Portugal, y entonces trajeron a gobernar a la cabeza de la Casa de Braganza, y los gobernó 90 años. O sea, Brasil fue una monarquía 90 años, y todavía hace pues, ni siquiera 20 años, como quizá 20 años, hicieron un referéndum a ver si querían volver a ser monarquía. Brasil es muy, muy interesante, pero sí, ahí sí tomaron a pie juntillas lo que decía el plan de Iguala para nosotros, y ellos se trajeron a los de la Casa de Braganza a gobernar. Y gobernaron todo el siglo. Sí. Es muy indebido hacer generalizaciones. O sea, para enseñarles a los jovencitos, a los chiquitos, está muy bien, porque si no, no les enseña uno. Si va con matices y matices y matices y matices, los vuelve locos. Entonces, además porque, pues no sé, a mí me tocó, y bueno, con eso ya van a andar averiguando más o menos cuántos años tengo, el centenario del himno nacional en el Zócalo, que fuimos todas las escuelas de México hace muchísimos años al Zócalo, pues cuando fue el centenario del himno nacional. Yo iba como china poblana, o sea, me sentía verdaderamente, uno tiene que tener también estos momentos en que nos sentimos todos el mismo. Y el himno nacional nos hace sentirnos todos el mismo, aunque está lleno de sangre. O sea, es un himno típico anacrónico del XIX, ¿verdad? Sí, yo me sentía y fui era un zócalo lleno de niños y niñas de todas las primarias del país que cantamos el himno nacional. O sea, está padrísimo, ¿no? A mi generación le tocó el desfile de los símbolos patrios. Iban en unos trailers y nos sacaban a la calle. Estaba pues la bandera, creo que era la del Ejército Trigarante, la campana de Dolores. Ah, sí, claro. Y recorrieron toda la República. Recorrieron toda la República, sí. Sí. Pero así es. Tenemos cosas que se necesitan, creo yo. Sí, doctora.
Tenemos dos participaciones más, una de Miguel Acosta y luego Carlomagno, así en el orden en que se pusieron en el chat. A ver, Miguel y Carlo. Carlo ya lo tengo aquí desde hace un rato, pero a Miguel no. Es que lo puso en el chat Miguel, pero ahora ya alzó la mano. Entonces no sé, ¿quieres que lo lea o quieres decirlo tú, Miguel? Ya no lo veo. No, yo no lo veo a Miguel. Pues que pase a Carlo, ¿no? Bueno, Carlo, que estás ahí y ahorita leo lo de Miguel. Aprovechando el espacio, doctora, saludos, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Desde Poza Rica, Veracruz, el estado más tranquilo de toda la República. Bueno, ya, a veces sí, a veces no. Fíjese que me suena interesante, ¿no? Suena interesante, pero algo dijo usted bien cierto, que los muertos cuando los sacan apestan, ¿no? Y siento que la historia es así, ¿no? Porque, por ejemplo, el gobierno del estado de Veracruz lanza una campaña que inclusive es su lema, de los tratados de Córdoba, hoy. Sí. Pero haga de cuenta que la información pues no es la adecuada, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí es de fácil acceso, ustedes saben, ¿no? Voy, extraigo la información y yo como menor o como adolescente, niño o niña, tomo esa información y es con la información que yo me voy a quedar, ¿no? Creo que ustedes como responsables, porque historiadores, ¿no? Siento que la información que nos dan a nosotros, pues sí, choca un poco a veces, ¿no? Duele porque los que venimos de abajo, por ejemplo, de una lucha, de hacer política, de hacer muchas cosas, ¿no? Creo que referimos siempre de que como que hay poner una barrera, ¿no? A veces de las cosas, no sé si me explique. O sea, pero como una barrera. Hay gente que instala, por decirlo, una barrera para no poder dar ese tipo de información, ¿no? Una información veraz. Yo siento que a nadie les duele. A los que tengan acceso a ella y a los que no, bueno, pues ya le tocará a cada quien investigar, ¿no? Que es una parte fundamental del conocimiento, la investigación. Pero sí, doctora, lo que usted dice es cierto. Lo vivimos en la sierra actualmente. Yo, al inicio de la plática y de la tertulia, yo platicaba con uno de los doctores y sí, pues todavía, por ejemplo, Cosquihui, usted conoce, Socolco, todavía hay, pues usted sabe, grupos subversivos al orden público, ¿no? Para que ellos buscan todavía la independencia, actualmente. Todavía, sí, buscan la independencia de que ellos tanto añoran, ¿no? Sí. Hay grupos que lo hay. O sea, no crean que ya acabó la guerra o ya acabó la lucha. Desde la lucha creo que sigue todavía, pero es interesante. Le voy a contar una historia que es de las más alucinantes que a mí me ha tocado vivir. Yo estuve un tiempo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, con un amigo común, el doctor José Luis Soberanes, que era el presidente en esa época, fuimos a ver a los desplazados en Chiapas. Los desplazados son evangélicos o cristianos en general, o sea, se desplazan unos a los otros y luego se llegan a ciertos acuerdos a través del tequio y esto. Yo no dormí una de las noches que estuvimos allí porque nos llevaron unas cartas para el rey de España. O sea, yo le decía a José Luis es menos chillón que yo. Sí. Yo sí soy muy, muy sensible a cosas de la patria. Él también, pero no sé, a lo mejor es porque soy mujer. Yo decía, ¿cómo 500 años después no se han enterado que somos independientes? Nos llevaron unas cartitas para que se las diéramos al rey de España. O sea, sí, es un país muy desigual.
no de igualdad de riqueza, sino desigual de todo. Desigual de formación, desigual de educación, desigual de intereses. Somos un país muy desigual y muy grande, que es lo peor, o lo mejor, a lo mejor. Pero fíjese, si uno lo ve con ánimo alegre, va viendo cómo se van estrechando después de cada una de estas tremendas convulsiones que vamos teniendo, se van estrechando pues las líneas tan extremosas que a veces nos separan, ¿no? Sí, sí, tiene usted toda la razón. O sea, así es el país. Así es el país. Y yo no creo que haya un solo culpable. O sea, somos ¿cuántos Méxicos? Muchos. Gracias, Carlos, mano. Ya está Miguel Acosta, doctora. ¿A dónde está Miguel? Aquí abajito. Aquí, bueno, depende, ¿no? Bueno, yo no veo a Miguel, pero ahorita que lo oiga hablar, Sí, ya va a abrir su micro, creo. A ver. Ya está ahí, ya. ¿No se puede, Miguel? No. Le está fallando el micrófono, pero veo que... Entonces leo lo que tú pusiste. ¿Qué participación tuvo la Iglesia Católica en el movimiento de independencia? Ya que se dice que el que efectivamente hizo la independencia fue Torquemada, obispo de México, en aquel entonces, y no el cura Hidalgo. Esto por cuestiones de que el rey Fernando de España había quedado bajo el dominio de Napoleón y por tanto la Iglesia Católica tenía que cuidar su dominio, que era el territorio mexicano, que estaba bajo su control, ya que ellos controlaban el poder económico e ideológico. Mire, también hablar de la Iglesia Católica Difícil. es lo mismo que estoy diciéndole a su compañero. Hay que ver sectores, porque toda la clerecía baja, o sea, todos los párrocos se unieron al movimiento de independencia. Es más, los dos que estamos señalando, Morelos e Hidalgo, son curas de parroquia. Y un cura de parroquia en aquel tiempo es una autoridad eclesiástica. Los curas casan, o sea, no hay separación de la iglesia y el Estado. Ahora, que la hubiera hecho Torquemada, yo la verdad no lo he leído, por allí debe, a lo mejor lo que pasa es que yo no lo he leído. Lo que yo he leído es que los que participaron son los que les he contado, aparte de muchos otros curas, párrocos, que son los que estaban cerca de la gente, son los que sabían si se arruinaban las cosechas, si el ayuntamiento estaba haciéndole caso o no a la población. O sea, la jerarquía eclesiástica tiene una visión diferente en casi todos nuestros problemas con la iglesia o nuestros desarreglos con la iglesia. Últimamente ya no, pero antes de la separación de la iglesia y el Estado, la jerarquía eclesiástica tiene otra visión y el cura párroco está cerca, porque es el que registra los nacimientos, el que va a los bautismos, es el que da la extrema unción y el que tiene cierta autoridad moral en la población en ese tiempo. Ahora han cambiado muchas las cosas, pero fíjense, si son cuidadosos lectores del periódico, ahora con todos los problemas que tenemos de delincuencia organizada y eso, ahí está la iglesia. O sea, los párrocos. No digo que esté el arzobispo. El arzobispo a lo mejor está aquí en la colonia esta que está por mi casa. O Guadalupe. ¿Eh? En la Guadalupe, ¿no? Sí, en Guadalupe, sí. Pero los párrocos, ustedes lean y van a ver que también a veces los párrocos han protestado porque también los matan. O sea, el párroco siempre está cerca
de la feligresía. Y ya no tiene funciones que tenía antes de la guerra de reforma, pues porque ahora las tiene el registro civil. Ahorita estaba yo leyendo de estos, los de Marcos, a unos que no les quieren dar, ya no es Marcos, es Galeano, que no les quieren dar pasaporte porque no tienen acta de nacimiento, tienen registro parroquial. Entonces, en esas, apenas hoy lo leí rápido, todavía no sé cómo sigue la historia, pero fueron a pedir su pasaporte y en relaciones les dijeron, oigan, necesitamos un acto de nacimiento. Y entonces ellos dijeron, es que en nuestros pueblos no se usa el registro parroquial. Hasta ahí me quedé porque ya luego me subí con ustedes. Pero lo pueden ver hoy mismo en Milenio porque salió la noticia. Sí, los zapatistas que van a Europa y que no... Los zapatistas que van a Europa, que a mí no me queda muy claro a qué van, pero bueno. Es una gira que desde el año pasado que salió La Vocera, que es esta película sobre Marichuy y que participaron en el proceso electoral pasado, o sea, no en este intermedio, sino en el otro, y van a Europa un poco a presentar ese material y el resultado de este ejercicio que intentaron. Hay una comunidad zapatista muy nutrida en algunos países de Europa y la idea es eso, ¿no? Ir a platicar con ellos, pero resulta justo, como dice usted, curioso que en pleno siglo XXI todavía siga este tema del reconocimiento, ¿no? O estatal, por decirlo. Yo me sorprendí mucho porque dije, bueno, ¿cómo es que tienen solamente un registro parroquial? ¿Cómo no tienen un registro civil? Y luego pensé, cuando estaba yo en la CNDH, pero lo más lejos que llegué fue Ocosingo. Nunca entré a los caracoles ni nada por el estilo. Y bueno, en Ocosingo sí hay jueces de lo civil, ¿no? Entonces ahí sí les hubieran levantado, a lo mejor les hubieran aconsejado que fueran a hacer sus actas. Ahora, el problema estaba en que son actas atrasadas, porque ya es persona mayor la que está buscando que le den un acta de registro civil. Y eso Juárez lo resolvió en el siglo XIX con el reconocimiento de hijos grandes. O sea, esa es una historia preciosa, preciosa, preciosa. En el Juárez, en el código, me parece que el de 52 o algo así, puso un capítulo para el reconocimiento no de hijitos bebecitos, sino de hijos grandes. Un reconocimiento tardío de la paternidad, pero para que no se queden sin hijos, sin papá. Miren, es el país de las excepciones y el país de los casos particulares y el país de... Yo no les podría decir, y de hecho nunca lo hago, cuando les explico las instituciones a mis alumnos de la Nueva España, y les digo, por favor, quítense de su cabeza nunca y siempre. Y vayamos viendo qué características hay. Y yo no creo que ha cambiado tanto. Doctora, yo creo, la voy a comprometer aquí en vivo y al aire, aquí que está mi tocayo Ramón Hernández y Alejandro Camacho, para que quizá en un futuro próximo, yo creo que todavía no alcanzamos este mismo año, hacer una tertulia sobre el 19 o sobre la transición del 19 a la revolución, porque hay mucho interés, hay otras preguntas, ya van más hacia allá. Y si usted tiene tiempo, pues hacemos otro ejercicio así como por octubre, yo creo, ¿verdad, tocayo? O algo así. Sí, y además a mí me gustan mucho las transiciones. O sea, sí, con mucho gusto. Perfecto, doctora. Pues entonces, sin más, yo le agradezco mucho su tiempo, sus generosas respuestas,
pues así su forma de permitirnos platicar, tener esta charla. Y dejo la palabra con Ramón Hernández. No sé, igual si usted quiere decir algo final. Está buscando ya. Muchas gracias, doctor José Ramón Tocayo. Doctora María del Refugio, muchísimas gracias por todo su apoyo. La verdad es de que fue una tertulia, comentábamos con el doctor Alex, muy enriquecedora, muy importante. Y pues obviamente me sumo a generar ese compromiso para ver si más adelante nos puede hacer favor de platicarnos sobre esa rica historia de nuestro país que nos hace diferentes, como usted decía, y que también pues nos sirve tanto para sentirnos ufanos y orgullosos de lo grande que es nuestra nación. No sé si el maestro Alejandro Camacho quisiera hacer algún comentario. Él es el creador y artífice de estas tertulias. Nada, solo agradecer a la doctora María del Refugio, a José Ramón, a Ramón, pero en especial a todas y a todos por su interés en esta actividad que no busca sino generar un espacio en el que tengamos la oportunidad y el privilegio, diré yo, de platicar con la doctora, de intercambiar, de conocer un poco más de nuestra historia y la frase trillada para entender nuestro presente y posiblemente, diré yo, en algún momento, ojalá proyectar un futuro mejor para las mexicanas y los mexicanos. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias por su atención y gracias por sus preguntas. Y bueno, sí, con mucho gusto, si me vuelven a invitar, aquí estaré. Será un honor. Pues un aplauso. Si abrimos los micrófonos. Abran si quieren sus micrófonos. Gracias, Felicidades, hasta luego, nos vemos pronto. Gracias, doctora. Y nos vemos el próximo viernes en la siguiente tertulia. Hasta luego. Gracias. Ahora Gracias. apagar. Felicidades, doctora. Felicidades, doctor José Ramón. Muy amables. Gracias. Excelente charla. Próximo viernes, Carlos Petit Calvo, para hablar de juicios en la historia, juicios célebres en la historia. Ah, miren, está bien. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias.